Atención, en Colombia quedó desatada una profunda controversia política y económica por el reajuste del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro para el 2026. En pleno año electoral, Petro fijó un incremento de 23%, una tasa de aumento inusualmente alta en Colombia, con lo cual el salario básico ascendió a 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte, equivalentes a unos 540 dólares. Ese porcentaje del 23% será aplicado a los trabajadores que ganen un salario mínimo en un mercado laboral con altos niveles de informalidad. También aplicará a los servidores públicos, incluidos los congresistas, que ganan uno de los sueldos más altos del Estado en Colombia, alrededor de 50 millones de pesos, unos 13.400 dólares mensuales. Con esa cifra del 23% también serán incrementadas las tarifas de los servicios públicos y del transporte público en Colombia. Petro decidió el reajuste salarial del 23% en Colombia para el 2026, invocando el concepto de salario mínimo vital, contemplado en la Constitución colombiana y, según él, también en la encíclica Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII a finales del siglo XIX. Los gremios económicos y empresarios en Colombia recibieron la decisión unilateral del gobierno con preocupación. Advierten un posible impacto adverso sobre el empleo y sobre la inflación. Es el más alto incremento salarial en lo corrido del siglo XXI en Colombia, y Petro sostiene que un mayor poder adquisitivo puede conducir a mayores beneficios para la economía y para las empresas. Eso nos provoca un aguacero de críticas de los que más ganan en el país. Van a decir que eso va a generar desempleo. Hasta ahora todas las curvas que tenemos de estadísticas demuestran que cuando más se alza el salario mínimo, menos desempleo hay. Van a decir que los empresarios no van a poder sostenerse y van a quebrar porque les toca pagarle más a los trabajadores. Y mientras los sindicatos, las organizaciones obreras respaldan la decisión del presidente Petro, las asociaciones empresariales de Colombia expresaron su enorme preocupación. Advirtieron que el incremento del 23% en el salario mínimo no tiene sustento técnico y lo calificaron además como una decisión populista que pondría en riesgo la estabilidad laboral y la estabilidad fiscal de Colombia. Está imitando totalmente lo que hizo Chávez cuando subió el salario mínimo entre el 20 y el 30%. Y ya sabemos las consecuencias de Venezuela: hambre, pobreza. Los costos de esta medida no solamente tienen que ver con los efectos negativos a nivel macro, sino también los efectos fiscales directos para el propio gobierno. El impacto de un aumento de 18% en términos reales del salario mínimo sube también, por supuesto, en 18% real las pensiones que sufraga el gobierno nacional a través del presupuesto. Y a mí como comerciante me suben un producto, o tengo que despedir personal o tengo que aumentar ese precio al consumidor final. Tocaría despedir 2, 3 empleadas, trabajar con menos personas porque realmente no se aguantan. El impacto indirecto que afectando a nuestros proveedores también es no solo el aumento del salario mínimo, sino el aumento de los insumos que vamos a tener. También hay fuertes reacciones de rechazo político. En una serie de publicaciones en redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe, el más férreo opositor al gobierno de Petro, anunció que mañana se pronunciará de fondo sobre el efecto de este elevado incremento salarial en Colombia. Uribe anticipó los siguientes mensajes. Miren ustedes, voy a leerlos. El primero de esos mensajes, escrito por Uribe esta mañana, dice: Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida. El segundo de los mensajes que puso Uribe en redes sociales dice lo siguiente: hay ladrones impunes que no han creado un empleo, pero en el poder lo destruyen. Y el tercero de los mensajes que ha publicado Uribe esta mañana dice: con la tesis de la economía científica se confirma que Petro fue el profesor de Chávez. En directo en la mañana de NTN 24 tenemos contacto con Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia. Señor Sánchez, buenos días, gracias por estar aquí. ¿Aló? Camilo Sánchez, estamos en este momento en directo, lo estamos escuchando perfectamente. La primera pregunta que le quiero hacer, gracias por acompañarnos, es la siguiente. A primera vista podría parecer mezquino poner en cuestión este incremento salarial del 23% que ha sido decretado por Gustavo Petro en Colombia, pero el asunto no es tan sencillo. Puede tener efectos adversos de fondo que ustedes, los empresarios, están advirtiendo. ¿De qué se trata? Muchas gracias, Andrés. Primero,
Nosotros somos los empresarios que pagamos los dominicales, las horas extras y toda la parte formal de la economía. Aquí no somos los malos del paseo a vencer, somos por el contrario los que generamos el crecimiento económico y más del 80% del PIB colombiano. ¿Qué nos preocupa acá? Que el gobierno ha sido irresponsable porque acaba de declarar una supuesta emergencia económica por 16.3 billones de pesos. Y este incremento que está tomando, haciéndolo de la forma como lo está haciendo, le va a costar al país 9.5 billones de pesos que no estaban en el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque no habíamos puesto en ninguna pensamiento que pudiéramos llegar a una cifra tan desproporcionada como esta. Aquí estamos viendo que solamente 3 millones de colombianos ganan salario mínimo de los 52 millones de colombianos. El impacto positivo va a ser muy pequeño porque más de 12 millones de colombianos están informales. Esas personas no ganan ni van a tener el incremento del 27.3 y por el contrario, se van a alejar mucho más del salario mínimo para poder estar ahí. Y las personas que ganan más del salario mínimo, por ejemplo, 2 millones y un peso, esas personas no van a tener incrementos del 27.3, tan solo tendrán, si bien les va, incremento de la inflación para mantener el poder adquisitivo. Aquí estamos viendo que no miraron el impacto que iba a tener esto sobre las pensiones, que son casi 4.8 billones de pesos, y el impacto sobre los servicios públicos. Aquí en Colombia se indexa la mano de obra rápidamente a la tarifa, y eso va a incrementar los servicios públicos en todo el territorio de todos los estratos. Y no contamos, adicionalmente, con la reforma tributaria que el gobierno ya presentó, más la reforma laboral, que sumado todo esto, lo que va a hacer es perder puestos de trabajo y ser inflacionario, como estaba oyendo que estaban diciendo que había sucedido en Venezuela. Señor Sánchez, el presidente Petro ha sostenido que con una mayor capacidad adquisitiva en manos de la gente, según él, las empresas se pueden beneficiar, la economía puede crecer, pero el fantasma de la inflación también asoma de inmediato cuando se habla de una mayor capacidad adquisitiva y más en este contexto de no criterios técnicos que tal parece que no fueron tenidos en cuenta para este reajuste salarial en Colombia. Pues la muestra de eso es que es una irresponsabilidad, porque lo que estaba supuestamente en la mesa laboral era que los empresarios estaban ofreciendo alrededor del 7% y los empleados estaban solicitando el 16%, y que de la noche a la mañana el gobierno, sin mirar el costo que iba a tener esto, no solamente en inflación, sino fiscal, de desbalance de sus cuentas nacionales, pues lo que estamos viendo es que esto va a ser muy complicado. Aquí estamos mirando, repito, que solamente 3 millones de colombianos van a beneficiarse directamente con esto, pero el impacto negativo del incremento de servicios públicos, del incremento de pensiones, del incremento de lo que tiene que ver aquí con las administraciones de los edificios y de su casa, porque aquí está ligado el incremento del salario mínimo con esos temas que van a afectar a todos los estratos, y esto nos preocupa muchísimo porque va a crecer la informalidad y vamos a tener más gente que gana menos de un salario mínimo y que no van a tener supuestamente esa cantidad de recursos para hacer demanda agregada. La inflación es el principal impuesto de los pobres. Ese no se puede solucionar fácilmente y el Banco de la República tendrá que subir nuevamente tasas de interés, lo que va a hacer que se incremente también la vivienda BCD, que es la que tenemos para los estratos populares. Además de un impacto fiscal que podría tener esta medida, en un entorno en el cual el gobierno del presidente Petro no ha logrado la aprobación de una reforma tributaria, hay un déficit fiscal marcado en Colombia desde hace varios años y esta medida podría significar, por ejemplo, en el incremento a los salarios de los servidores públicos, un hueco adicional en las finanzas del Estado. ¿También lo han advertido ustedes? Exactamente, es que son 9.5 billones que se está metiendo de autogol el gobierno nacional. Dice que no tiene plata para pagar los contratistas de noviembre y diciembre y ahora adicionalmente hace un salto de garrocha con un incremento. Nosotros estamos felices de que la gente pueda tener mejores ingresos. El problema es que ponemos en riesgo la generación del empleo. Se van a perder empleos, van a tener incrementos de costo de vida porque es que el salario sube, pero no se consigue mayor producción. Aquí no es que de la noche a la mañana aparezca más maíz, más arroz, más casas, más cosas, porque hay menos y hay más plata, por consiguiente va a haber inflación y esto se lo va a comer rápidamente en los primeros meses. Y repito, servicios públicos van a estar indexados por el incremento de los salarios mínimos. Igualmente lo que tiene que ver con la administración de los edificios, lo que tiene que ver con el
copago de la salud, lo que tiene que ver con el estudio y la universidad de los muchachos, porque también los incrementos máximos van a ser del 10%, y aquí estamos viendo que estos incrementos salariales para el empresario que es microempresario en el país, aquí hablamos como si fuéramos grandes empresarios como los que tienen en Estados Unidos, no, aquí cada uno son autogeneradores de su propio empleo, la mitad de los colombianos, y la otra mitad pues está mucha en la parte informal. Pero, señor Sánchez, buena parte de la opinión pública en Colombia tiene claro que todo esto tiene un trasfondo político. Puede sonar muy atractivo para unos sectores en Colombia pensar en que el salario mínimo queda en 2 millones de pesos. Eso puede sonar muy atractivo. Pero usted, que hoy es un dirigente empresarial muy reconocido, en el pasado fue congresista, usted conoce el mundo de la política y vamos a año electoral. El presidente Petro tiene candidato para las elecciones que son dentro de ya 4 o 5 meses, elecciones presidenciales. Y en este contexto, en este momento, el presidente Petro dice: ordeno, decreto el 23% de incremento salarial. ¿Tiene un efecto electorero? ¿Usted ve politiquería? ¿Usted ve populismo, como han advertido ya también algunos sectores empresariales? Totalmente. Esto es un populismo preelectoral con muy poco tecnología económica, teoría económica. Esto es verdaderamente una improvisación. Aquí estamos viendo que no se tuvo en cuenta el impacto normativo. Cuando uno hace una norma, cuando hace una ley, cuando hace un decreto, tiene que mirar cuál es el beneficio y qué va a generar negativamente. Y aquí son más las cosas negativas que positivas, y eso es lo que nos está preocupando, porque son muchos los colombianos que van a volverse informales en el país. Aquí los aplausos de hoy van a ser las lágrimas del futuro, y lo triste es que van a ser para el próximo presidente de la República, que, como estoy seguro, no va a ser del gobierno del presidente Petro, porque yo creo que Colombia le va a castigar el populismo y lo que se está haciendo en este momento de estar especulando con situaciones como esta, que están poniendo en riesgo no solamente la democracia, sino la economía nacional. Por sus conceptos y por su análisis, damos gracias a esta hora en la mañana de NTN 24 a Camilo Sánchez Ortega, presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia, portavoz de la mayor parte de los empresarios colombianos que en este momento están rascándose la cabeza. ¿Cómo van a hacer para enfrentar económicamente este 2026 con un incremento salarial del 23%? Un feliz año, señor. Gracias por haber estado aquí. Un abrazo. Un abrazo para todos y ojalá que terminemos esta horrible noche.